Mi esposa me dijo, no eres suficiente para mí. Mientras se iba en coche con mi mejor amigo. Nunca olvidaré el momento exacto en que todo cambió. Estaba en la sala de nuestra casa, con el café aún humeante en la mesa, y ella, mi esposa, me miró con una frialdad que me heló la sangre mientras decía, no eres suficiente para mí, palabras que cayeron sobre mí como un golpe seco y definitivo, y antes de que pudiera reaccionar, se giró, tomó las llaves del coche y salió, desapareciendo por la calle en el coche que yo había confiado en mi amigo, ese mismo amigo que me había acompañado en tantas noches de confidencias y risas, y mientras observaba cómo se alejaban juntos, algo dentro de mí cambió, la mezcla de dolor, traición y rabia se transformó en una claridad inquietante, no habría gritos, no habría confrontaciones inmediatas, solo un silencio estratégico, y comencé a planear cada detalle en mi mente, observando sus movimientos, escuchando sus llamadas con una sutileza que ni ellos imaginarían, registrando cada sonrisa, cada mensaje secreto, y mientras las sombras de esa noche caían sobre mí, supe que mi venganza no sería impulsiva ni destructiva, sino perfecta, fría, calculada, y que el desenlace que ellos jamás esperarían estaba más cerca de lo que podían sospechar. Pero antes de que pudiera ejecutar cualquier movimiento, necesitaba más pruebas, necesitaba que confiara en mí aún más, necesitaba que el error final se cometiera por su propia arrogancia, y lo que sucedería después cambiaría nuestras vidas para siempre. Durante los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado, me levantaba, trabajaba, sonreía ante su presencia como un hombre completamente ajeno al desastre que había descubierto, mientras en silencio recolectaba pequeñas piezas del rompecabezas, mensajes que se enviaban en horarios imposibles, llamadas que desaparecían de los registros, miradas cómplices que habían pasado desapercibidas ante cualquier ojo común, y cada uno de esos detalles los almacenaba en mi memoria y en archivos que nadie más podría ver. Me convertí en un espectador invisible de mi propia vida, aprendiendo sus rutinas, sus secretos, incluso los lugares donde creían que nadie podría seguirlos. Y mientras ellos creían que mi dolor me había consumido y que yo me había rendido, yo construía una red silenciosa, preparando el terreno para un momento en el que la verdad explotaría de manera inevitable y devastadora. Cada risa compartida por ellos, cada cena secreta, cada mirada furtiva era como un hilo que yo estaba atando con precisión, y mientras el mundo seguía girando como si todo fuera normal, yo estaba un paso más cerca de mi objetivo, y aunque nadie podría imaginarlo, lo que se avecinaba no sería solo una venganza, sino una lección que los marcaría para siempre, y la oportunidad perfecta estaba por llegar en el instante más inesperado, cuando la confianza que habían depositado en mí se convertiría en su mayor debilidad. Una noche, mientras ellos creían que yo dormía, me senté frente a mi computadora y revisé cada mensaje, cada llamada, cada prueba de su traición, y lo que encontré me hizo sonreír con frialdad. Habían cometido un error que jamás imaginé que me permitiría tener la ventaja absoluta. Descubrí un patrón, un lugar donde se encontraban sin cuidado, un restaurante donde creían que nadie lo seguía, y su confianza ciega se convirtió en mi arma más poderosa. No los confronté, no grité, simplemente me aseguré de memorizar cada detalle, de conocer cada gesto, cada palabra que se cruzaban sin darse cuenta de que yo estaba 3 pasos adelante. En mi mente ya recreaba el momento exacto en que todo colapsaría para ellos, como cada sonrisa de desprecio que me habían lanzado volvería como un boomerang directo a su orgullo y su seguridad, y mientras ellos continuaban con su rutina diaria, creyendo que mi corazón estaba roto y que había perdido toda voluntad, yo planificaba la escena final con precisión quirúrgica. Incluso empecé a preparar pequeñas trampas psicológicas, señales mínimas que provocarían errores inevitables, y su aparente libertad se estaba reduciendo a un camino que yo había diseñado, un camino que los llevaría directo al golpe final, y aunque aún no lo sabían, estaban a punto de caer en la telaraña que yo había tejido durante semanas con paciencia y frialdad. Llegó el día en que todo comenzaría a moverse según mi plan. Mientras ellos se reían juntos en el restaurante que creían seguro, yo estaba afuera, observando cada gesto, cada intercambio de miradas, y la sensación de control me recorría como un frío eléctrico. Había colocado discretamente cámaras en lugares estratégicos, dejando que la evidencia se acumulara sola, y sabía que cada palabra que ellos decían sería la llave de su propia caída. Lo más irónico de todo era que su confianza ciega hacía que cada error fuera más evidente, y mientras disfrutaban de su victoria temporal, yo ya tenía en mente cómo revelaría todo en el momento preciso,
como cada gesto, cada mentira, cada traición saldría a la luz sin que pudieran detenerlo. En mi cabeza, el plan final se reproducía una y otra vez, desde la confrontación silenciosa hasta la exposición completa, y aunque aún quedaban detalles por afinar, sabía que el desenlace estaba a la vuelta de la esquina. Pronto descubrirían que la paciencia de quien ha sido traicionado puede ser más peligrosa que cualquier confrontación impulsiva, y lo que ellos no sospechaban es que la venganza que se avecinaba no solo los humillaría, sino que cambiaría para siempre la dinámica entre ellos y conmigo, y lo que sucedería después los dejaría sin aliento, enfrentando la realidad de que cada sonrisa que me habían lanzado volvería como un golpe calculado del que no podrían escapar. A partir de ese día empecé a mover piezas de forma casi invisible, pequeños cambios que parecían insignificantes pero que empujaban la situación en la dirección que yo necesitaba. Dejé caer comentarios inocentes sobre planes futuros, fingí una calma que incluso a mí me sorprendía, y observé cómo ella, mi esposa, comenzaba a confiarse aún más, convencida de que yo estaba derrotado y resignado, mientras mi amigo se mostraba cada vez más imprudente, más confiado, cometiendo errores que solo alguien cegado por la sensación de triunfo podría cometer. Los invité a reuniones, a cenas con conocidos, creando escenarios donde su cercanía resultaba evidente, sembrando dudas silenciosas en quienes nos rodeaban sin necesidad de decir una sola palabra, y cada mirada incómoda que recibían era una grieta más en la fachada que habían construido. Yo seguía recopilando pruebas, no por rabia, sino por precisión, porque entendí que la verdadera venganza no estaba en gritar la verdad, sino en permitir que la verdad se revelara sola, en el peor momento posible para ellos. Mientras tanto, mi vida interior se transformaba, el dolor inicial se endureció en determinación, y cada noche repasaba mentalmente el plan, asegurándome de que no hubiera cabos sueltos, porque lo que estaba preparando no era solo un desenlace, era una caída lenta y pública que ellos mismos estaban ayudando a construir sin saberlo. La primera grieta apareció más rápido de lo que esperaba. Una tarde, mientras ella revisaba mensajes en mi presencia, su mano tembló y dejó ver un fragmento de conversación que yo había estado esperando durante semanas, y aunque fingí no notar nada, dentro de mí sonreía con frialdad. Cada palabra filtrada, cada gesto descuidado era combustible para mi plan, y su confianza en mi supuesta indiferencia la estaba llevando directo al momento que yo había diseñado. Decidí acelerar la siguiente fase, introduciendo pequeños accidentes calculados, como dejar documentos en lugares donde solo ellos podrían verlos, y observé cómo empezaban a discutir en privado, sin darse cuenta de que yo lo veía todo, que cada reacción quedaba registrada en mi memoria y en mis archivos, y mientras ellos pensaban que yo estaba perdido en mi propio dolor, en realidad estaba construyendo la red que los atraparía irremediablemente. En esos días, cada sonrisa que me lanzaba a ella mientras creía que dominaba la situación se volvió una chispa de motivación, y cada comentario arrogante de mi amigo se convirtió en evidencia para el golpe final, hasta que llegó el momento en que su exceso de confianza los haría tropezar de la manera más humillante posible. Lo que ellos no sabían es que yo no buscaba solo justicia, sino la satisfacción de ver cómo su mundo perfecto, construido sobre mentiras y traiciones, comenzaría a derrumbarse lentamente ante sus propios ojos, y la escena que se avecinaba prometía ser más devastadora de lo que jamás imaginaron. Decidí dar el primer golpe sin que ellos lo notaran, algo sutil pero irreversible, y empecé hablando con personas clave de nuestro entorno, no para acusar, sino para sembrar pequeñas dudas que crecerían solas. Comentarios ambiguos, silencios incómodos cuando alguien preguntaba por nosotros, miradas que ya no eran las mismas cuando ella entraba a una habitación acompañada de mi amigo, y poco a poco el ambiente comenzó a cambiar. Ella empezó a ponerse nerviosa, a vigilar sus palabras, a observar quién estaba presente antes de tocar su teléfono, mientras él se volvía más impulsivo, más torpe, como si la presión invisible lo estuviera empujando a cometer un error mayor, y yo seguía ahí, tranquilo, paciente, interpretando el papel del esposo que acepta su lugar sin protestar. Una noche, durante una reunión aparentemente inocente, noté cómo ambos se tensaron cuando alguien hizo un comentario casual sobre la lealtad y la confianza, y ese instante me confirmó que el miedo ya había comenzado a filtrarse en su relación, porque cuando una traición empieza a sentirse observada, deja de ser emocionante y se convierte en una carga. Yo ya no sentía rabia, solo una calma extraña,
La certeza de que todo avanzaba según lo planeado, de que cada paso los acercaba más al punto sin retorno, y mientras ellos intentaban mantenerse firmes, yo sabía que el siguiente movimiento no solo los expondría, sino que los obligaría a enfrentarse entre ellos mismos, porque el verdadero castigo no estaba solo en ser descubiertos, sino en destruir la confianza que creían tener el uno en el otro, y muy pronto, una decisión aparentemente inocente lo cambiaría todo. El momento decisivo llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche, mientras ella y mi amigo celebraban otra pequeña victoria de su engaño, dejándose llevar por la arrogancia que los había cegado, yo activé la siguiente fase. Envié un mensaje cuidadosamente elaborado a cada persona que podría presenciar lo que ellos creían secreto, combinando pruebas irrefutables con una narrativa que los situaba como los responsables de su propia caída, y observé desde la distancia cómo sus rostros empezaban a palidecer cuando las miradas de conocidos y amigos comenzaron a cambiar, llenas de sospecha y juicio silencioso. Mi esposa, que siempre se había mostrado segura, comenzó a balbucear excusas, a buscar coartadas, mientras mi amigo intentaba recomponer la confianza que había quebrado, pero la red que yo había tejido estaba ya demasiado ajustada, y cada movimiento que hacían solo los enredaba más. Lo irónico de todo era que ellos pensaban que aún tenían el control, que su arrogancia los protegía. Mientras yo me mantenía invisible, disfrutando la escena con frialdad, y la satisfacción de ver cómo su mundo perfecto empezaba a derrumbarse era indescriptible. Mientras ellos luchaban por mantener la compostura ante quienes ahora los observaban con ojos diferentes, yo ya sabía que el golpe final estaba cerca, que su caída no sería un accidente ni un enfrentamiento directo, sino una consecuencia inevitable de la confianza ciega que habían depositado en mí y en su propia impunidad, y lo que sucedería más adelante no solo los humillaría, sino que los haría pagar cada sonrisa que me habían dirigido como desprecio, preparando el terreno para un desenlace que ningún espectador olvidaría. La presión empezó a quebrarlos desde dentro, exactamente como había previsto, porque cuando una traición deja de ser un secreto compartido y se convierte en un peso observado, los culpables comienzan a desconfiar incluso entre ellos. Mi esposa empezó a interrogarlo con nerviosismo, a exigirle explicaciones, a preguntarle si había hablado de más, mientras mi amigo, acorralado por las miradas y los rumores, comenzó a negar cosas que yo sabía que habían ocurrido, y esa contradicción sembró la semilla perfecta del conflicto. Yo observaba todo en silencio, escuchando discusiones a puertas cerradas, notando cómo el tono entre ellos ya no era cómplice sino defensivo, cómo el amor prohibido se transformaba en reproches y acusaciones, y cada discusión era una victoria más para mí. Incluso llegaron a pedirme consejo por separado, buscando validación, intentando usarme como apoyo emocional sin darse cuenta de que cada palabra que decían solo confirmaba lo que yo ya sabía, y mientras los veía desmoronarse lentamente, entendí que la verdadera venganza no era exponerlos de golpe, sino permitir que se destruyeran solos, que su relación se corroyera desde dentro hasta no quedar nada. El ambiente se volvió insoportable, cargado de tensión, y aunque aún no sabían cómo ni cuándo, ambos empezaban a comprender que algo grande estaba por suceder, algo que ya no podrían controlar. Y el escenario para el enfrentamiento final comenzaba a tomar forma justo cuando ellos pensaban que aún podían salvarse. Llegó el momento de presionar el último botón. Después de semanas observando, manipulando y esperando, decidí que era hora de reunir todas las piezas en un solo lugar y organicé una cena inocente con amigos cercanos. Un escenario donde cada palabra, cada gesto, cada prueba recopilada estaría lista para mostrarse sin que ellos pudieran reaccionar a tiempo. Mi esposa entró con su sonrisa acostumbrada, creyendo que yo aún estaba atrapado en mi aparente resignación, y mi amigo, confiado, bromeaba como si nada, pero cada mirada que lanzaban comenzaba a delatar la inseguridad que yo había cultivado en ellos. Lentamente, fui sacando detalles, mensajes, llamadas, situaciones grabadas, dejándolos caer en la conversación como gotas de agua que terminan por desbordar un vaso, y mientras sus rostros cambiaban de color y su respiración se aceleraba, la tensión que yo había construido se volvió tangible, eléctrica, como si el aire mismo reconociera que la verdad ya no podía ser ignorada. Y mientras todos los presentes comenzaban a darse cuenta de lo que había ocurrido, vi cómo el orgullo de ambos empezaba a quebrarse, cómo sus intentos de justificación se volvían ridículos y vacíos, y la satisfacción de contemplar su caída, tan lenta y perfecta, me llenaba de una calma que nunca antes había sentido.
Lo que ellos no sabían aún era que este era solo el inicio del golpe final, el momento que realmente marcaría la diferencia entre la impunidad que creían tener y la humillación. Total que los esperaba, y muy pronto, la verdadera lección llegaría sin posibilidad de escape. La revelación final fue devastadora. En medio de la cena, con todos los amigos atentos y el ambiente cargado de expectativa, comencé a mostrar las pruebas que había acumulado durante semanas, mensajes comprometidos, fotos, registros de llamadas y notas que demostraban la complicidad de ambos, y vi cómo sus rostros pasaban del desconcierto al pánico, como mi esposa intentaba justificarse y mi amigo tartamudeaba buscando excusas que no existían. Cada palabra que yo pronunciaba, cada evidencia que proyectaba, los obligaba a enfrentarse a la realidad de sus actos, y mientras todos los presentes los miraban con incredulidad y decepción, su mundo se desmoronaba sin posibilidad de defensa. La tensión era casi palpable. El silencio en la sala, un cuchillo que cortaba más profundo que cualquier insulto, y la impotencia de ver que habían sido atrapados no solo por mí sino por la percepción de quienes creían amigos los consumía por completo. En ese instante, comprendí que la paciencia y la estrategia habían superado cualquier enfrentamiento impulsivo, que cada gesto calculado y cada espera silenciosa habían creado un clímax perfecto, y aunque aún respiraban, ya no podían sostener las apariencias, y lo que ocurriría en los próximos minutos no solo cerraría este capítulo, sino que sellaría la lección más importante: la traición siempre encuentra su reflejo en la justicia silenciosa de quien sabe esperar. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales, porque una vez que la verdad quedó expuesta ya no hubo espacio para alianzas ni mentiras compartidas, solo para el instinto de supervivencia. Mi esposa me miró buscando compasión, pero lo único que encontró fue indiferencia, mientras mi amigo intentaba deslindarse de toda responsabilidad, acusándola de haberlo manipulado. Y ese fue el momento exacto en que su relación terminó de romperse frente a todos. Las discusiones estallaron sin filtros. Reproches guardados durante meses salieron a la superficie, secretos que ni siquiera yo conocía comenzaron a revelarse como una reacción en cadena, y cada palabra que se lanzaban era una confesión más que sellaba su caída. Algunos amigos se marcharon decepcionados, otros se quedaron observando en silencio, pero todos entendieron quién había sido traicionado y quienes habían jugado sucio desde el principio. Esa misma noche, ella abandonó la casa con prisas, llevándose solo lo indispensable. Mientras él intentaba explicarse conmigo, jurando que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, pero ya era tarde, porque la confianza no se rompe de golpe, se destruye capa por capa, y yo había permitido que se desintegrara por completo. Me quedé solo en la casa, rodeado de un silencio extraño pero liberador, consciente de que el golpe había sido certero, aunque aún faltaba la parte más importante, la que definiría quién saldría verdaderamente derrotado de esta historia, porque lo que vendría después no sería una explosión, sino un cierre frío y definitivo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar, y más adelante, cuando creyeran que lo peor ya había pasado, descubrirían que el verdadero final aún no había comenzado. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos, como la calma que queda después de una tormenta que arrasó con todo, y mientras ellos lidiaban con las consecuencias públicas de su traición, yo me concentré en cerrar cada cabo suelto con la misma frialdad con la que había iniciado el plan. Hablé con abogados, ordené mis finanzas, protegí lo que me pertenecía y dejé que los rumores siguieran su curso sin intervenir, porque ya no era necesario empujar nada, la historia se contaba sola. Mi esposa intentó contactarme varias veces, primero con disculpas torpes, luego con reproches y finalmente con súplicas, diciendo que había sido un error, que estaba confundida, que yo siempre había sido demasiado bueno. Palabras que ya no significaban absolutamente nada para mí. Mi amigo, por su parte, desapareció del círculo social, evitando encuentros, cerrando cuentas, huyendo de miradas que ahora lo juzgaban sin necesidad de palabras, y verlos caer sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Más fue una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto. No sentí alegría exagerada ni euforia, solo una paz profunda, la certeza de haber recuperado algo que creí perdido, el control de mi propia vida. Cada noche dormía mejor, cada mañana me levantaba más ligero, y entendí que la venganza más efectiva no siempre es la que grita, sino la que te permite seguir adelante sin mirar atrás. Aunque aún quedaba una última conversación, un último gesto que cerraría definitivamente esta historia, y cuando ese momento llegara, no habría marcha atrás para nadie.
La última conversación ocurrió en un lugar neutral, sin dramatismo ni testigos, porque ya no necesitaba escenarios ni aplausos, solo cerrar el círculo con precisión. Ella llegó con los ojos cansados, intentando rescatar algo que ya no existía, hablando de recuerdos, de promesas, de errores que nos habían llevado hasta ahí, pero por primera vez fui yo quien escuchó sin reaccionar, quien dejó que las palabras pasaran sin clavarse, y cuando terminó, le expliqué con calma que todo estaba decidido. Que no había odio ni rencor, solo consecuencias, y que la persona que ella había despreciado era la misma que ahora estaba eligiendo irse sin mirar atrás. Firmamos los últimos documentos, repartimos lo que quedaba por repartir, y en ese silencio incómodo entendí que su mayor castigo no había sido la exposición ni la humillación, sino darse cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Más tarde me crucé con mi antiguo amigo por casualidad, y bastó una mirada para que entendiera que no había nada que decir. Porque cuando se rompe un vínculo así, no quedan palabras útiles, solo espacios vacíos. Esa noche regresé a casa, una casa que por primera vez sentí realmente mía, y mientras cerraba la puerta comprendí que el plan no había sido solo una venganza, sino una reconstrucción silenciosa, una forma de recuperar mi dignidad sin perderme en la rabia. Sin embargo, aún faltaba el último paso, el detalle final que terminaría de sellar esta historia de una manera tan simple y contundente que incluso yo tardé en comprender su peso, porque lo que hice después fue lo que realmente marcó el final definitivo de todo. El último paso no fue un mensaje, ni una llamada, ni una confrontación, fue algo mucho más simple y definitivo. Seguí adelante sin ellos, bloqueé números, cerré capítulos, cambié rutinas y me permití construir una vida donde su traición ya no tenía protagonismo, y con el paso de las semanas entendí que esa había sido la jugada final, la que ninguno de los dos esperaba, porque mientras ellos seguían atrapados en explicaciones, culpas y arrepentimientos tardíos, yo ya estaba en otro lugar. Emocional y mentalmente libre, supe por terceros que su relación no sobrevivió al escándalo, que la desconfianza los consumió desde dentro, que aquello que comenzó como una aventura terminó siendo un recordatorio constante de lo que habían perdido, y lejos de sentir satisfacción cruel, sentí cierre, un silencio limpio donde antes había ruido. Un día, al mirarme al espejo, comprendí que la frase "no eres suficiente" para mí había perdido todo su poder, porque nunca habló de mi valor, sino de sus límites, y esa fue la verdadera victoria. No grité, no supliqué, no me rebajé, solo esperé, observé y actué cuando era el momento correcto, y al final, quienes se fueron en ese coche creyendo haber ganado algo, terminaron perdiéndolo todo, mientras yo recuperé lo único que realmente importaba, mi dignidad, mi paz y la certeza de que incluso después de la traición más profunda, siempre se puede escribir un final donde el que fue herido no termina roto, sino fortalecido.